Hola, buen día. Soy la licenciada Felicitas Espinosa Figueroa, jefe de nutrición en INSABI. El día de hoy les hablaré acerca de la normatividad en nutrición. El objetivo es definir los documentos normativos que sustentan las actividades de los departamentos de nutrición. El sustento normativo está basado en las normas oficiales mexicanas. Hay dos normas muy importantes para los departamentos de nutrición. El día de hoy las vamos a revisar. La primera va a ser la norma oficial mexicana 251, que habla acerca de las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. La segunda norma, que es básica para los servicios de nutrición, es la norma 043, que nos da la pauta para dar promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Así también nos da los lineamientos y criterios para brindar orientación. Iniciamos revisando la norma 251, que ya les había comentado, es de prácticas de higiene para el proceso de alimentos. El objetivo va a ser establecer los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar la contaminación a lo largo de todo el proceso. Esta norma es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados a los consumidores en territorio nacional. Esta norma, en el numeral 5, nos da los lineamientos para las instalaciones y áreas. Los establecimientos deben contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Con respecto a equipo y utensilios, nos menciona que los refrigeradores y congeladores deben contar con un termómetro o con un dispositivo de registro de temperatura en buenas condiciones de funcionamiento y colocados en un lugar accesible para que lo podamos monitorear diariamente. Con respecto a los servicios, debe disponerse de agua potable, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. Con respecto al almacenamiento, las condiciones deben ser adecuadas al tipo de materia prima, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que se manejen. Se debe contar con controles que prevengan la contaminación de los productos. Con respecto al control de operaciones, se debe evitar la contaminación cruzada entre la materia prima, producto de elaboración y sobre todo el producto terminado. Con respecto al control de materias primas, no utilizar las que ya ostenten fecha de caducidad vencida, no aceptar las materias primas cuando al corroborar sus características alguna de estas corresponda a la de rechazo. ¿Cuáles van a ser estas características para que nosotros aceptemos o rechacemos una materia prima? Por citarles un ejemplo, en el caso de las carnes frescas, ¿qué color, textura y olor debe de tener para aceptarla? Vamos a aceptarla cuando el color sea rojo brillante, que sea firme y elástica y que el olor sea característico a una carne en buen estado. Lo vamos a rechazar cuando la carne se observe verdosa o de un color café oscuro, que la consistencia sea viscosa, pegajosa y el aroma sea putrefacto o bien agrio. Hablando de los vegetales, la apariencia debe de ser fresca y las vamos a rechazar cuando tengamos coloración extraña o que presente magulladuras. Hablando de los lácteos,
deben de proceder para aceptarlos a base de leche pasteurizada y los vamos a rechazar cuando provengan de leche sin pasteurizar. En el caso de la materia prima preenvasada, el envase debe ser íntegro y en buen estado y lo vamos a rechazar cuando se observe roto, rasgado o con evidencia de que tiene fuga el envase. Con respecto al mantenimiento y limpieza, las instalaciones, incluido el techo, puertas, paredes y piso, baños, cisternas, tinacos y mobiliario deben de mantenerse estrictamente limpios. Con respecto al control de plagas, cada establecimiento debe tener un sistema o un plan para el control de plagas y erradicación de fauna nociva, incluidos los vehículos de acarreo y los de reparto propios. Un punto medular aquí es la salud e higiene del personal, ya que debe presentarse aseado al área de trabajo con ropa y calzado limpios. Con referencia al lavado de manos, esta debe realizarse al inicio de las labores, al regreso de cada ausencia y en cualquier momento cuando las manos puedan estar sucias o contaminadas. Toda persona que opere en las áreas de producción o elaboración o que esté en contacto directo con la materia prima, envase primario, alimentos, debe lavarse las manos. Esta norma también nos da los lineamientos para la capacitación del personal. Todo el personal que opere en las áreas de producción o elaboración debe capacitarse en las buenas prácticas de higiene por lo menos una vez al año. La capacitación debe incluir la higiene personal, el uso correcto de la indumentaria de trabajo y el lavado de manos, las condiciones en las que se deba recibir y almacenar las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Aquí es importante resaltar con el personal que elabora la repercusión de un producto contaminado en la salud del consumidor, ya que la salud o enfermedad de las personas está en nuestras manos. Por eso es importante resaltar la repercusión que tiene las buenas prácticas de higiene en el servicio. La segunda norma que revisaremos es la norma oficial mexicana 043, que nos da los lineamientos para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria, así también nos da los criterios para brindar orientación. El propósito fundamental de esta norma es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria, que está dirigida a brindarse a la población, así como elementos para brindar información homogénea y consistente, para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación. Los contenidos de orientación alimentaria se deben basar en la identificación de grupos de riesgo. ¿Cuáles van a ser estos grupos de riesgo? Principalmente las niñas y niños desde su gestación hasta la pubertad, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como los adultos mayores, son grupos en riesgo nutricional. Esta norma 043 se encuentra conformada por 9 numerales, 3 apéndices normativos y 6 apéndices informativos que más adelante revisaremos. Las actividades operativas de orientación alimentaria deben ser efectuadas siempre por personal capacitado o calificado, con base en la instrumentación de programas cuyo soporte técnico debe ser derivado de la presente norma. Nos brinda criterios generales de la alimentación. Los alimentos deben ser agrupados en 3 grupos, el primero por verduras y frutas, segundo por cereales y tercero por leguminosas y alimentos de origen animal.
Al interior de cada grupo se deben de identificar los alimentos y sus productos, conforme a la herramienta gráfica El plato del bien comer, que es el apéndice normativo A. Se debe destacar la importancia de combinar cereales con leguminosas para mejorar la calidad de las proteínas y el índice glucémico. Se debe recomendar la combinación de alimentos fuente de vitamina C con alimentos que contengan hierro, conforme al apéndice informativo B. Continuando con las disposiciones generales, se debe insistir en la importancia de la moderación en la alimentación, considerando la frecuencia en el consumo y el tamaño de las porciones. Se debe promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y a partir del 6º mes integrarse la alimentación complementaria. Se debe recomendar la higiene al preparar, servir y comer los alimentos. Se debe indicar los factores de riesgo de sobrepeso y obesidad e informar a la población sobre las consecuencias de las mismas. Se debe orientar a las personas para moderar el consumo de productos con edulcorantes, calóricos, así como alimentos de sabor agrio, sobre todo entre comidas, para evitar el problema de las caries. Esta norma 043 contiene 3 apéndices normativos. El primero hace referencia al plato del bien comer, el segundo apéndice al esquema de alimentación complementaria y el tercero a la clasificación del estado nutricio según el índice de masa corporal, el perímetro de cintura y el riesgo asociado de enfermedad para mayores de 20 años. Esta norma 043 contiene 6 apéndices informativos. En el primer apéndice nos da recomendaciones para la alimentación complementaria, en el segundo, alimentos fuente de vitaminas y minerales, en el tercero, recomendaciones para la preparación, consumo y conservación de alimentos, en el cuarto, recomendación de ganancia de peso para mujeres embarazadas, en el quinto, prevención de la anemia ferropriva, y en el sexto, alternativas para la administración de la leche materna. Con esto terminamos la revisión de estas normas que les menciono, son básicas para los departamentos de nutrición. Les repito mi nombre, soy la licenciada Felicitas Espinosa Figueroa y aquí están mis correos de contacto por cualquier comentario que quieran hacerme. Gracias.